Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Manuel Trinidad, consejero para cooperación educativa, científica y tecnológica. Y yo soy Valeria Solís, encargada de diplomacia cultural. Gracias por escucharnos. Rodrigo Reyes Marín es un fotoperiodista mexicano que desde 2008 se ha venido abriendo paso en Japón, registrando noticias y eventos para diversos medios. Desde hace 3 años trabaja de manera independiente y en estas últimas semanas ha estado muy atareado fotografiando y reportando lo sucedido en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Le agradecemos a Rodrigo que nos acompañe hoy para platicarnos sobre su carrera y sus experiencias como periodista y fotógrafo mexicano en Japón. Para conocerlo mejor, les platicamos que Rodrigo es originario de la Ciudad de México y a los 15 años empezó a estudiar fotografía en el claustro de Sor Juana. Posteriormente estudió periodismo y fotoperiodismo en el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Y luego de graduarse viajó a Toronto, Canadá, para estudiar inglés, desde donde publicó el libro Mexicanos en Toronto. Rodrigo trabajó en EduSat Radio como productor de programas educativos y en la redacción de El Diario de México. En el año 2008 llegó a Tokio y colaboró con el restaurante mexicano El Rincón de Sam y con la revista mexicana Luchas 2000. En 2011 se integró a la agencia de fotografía japonesa AFLO, una de las más grandes de Asia, donde fue fotógrafo exclusivo hasta el 2018. Actualmente colabora de manera independiente con agencias de fotografía y video de varios países, como Suma Press, News Flare, Roptly, Nurfoto, entre otras. Su trabajo ha sido publicado en medios de todo el mundo, como The Guardian, The New York Times y The Wall Street Journal, entre otros. Ha realizado varias exposiciones de fotografía en México y Japón sobre temas como lucha libre y catrinas mexicanas. Te agradecemos, Rodrigo, estar con nosotros hoy para platicarnos sobre tus experiencias en Japón. Hola Manuel, mucho gusto Valeria, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con este podcast. La verdad estoy un poquito nervioso, pero muchas gracias. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo te iniciaste en la fotografía y cómo surge tu interés por este arte? Cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba de vacaciones a la playa y siempre el último día, no sé si todas las familias tengan la foto del mar y la familia posando para la foto, ¿no? La foto Claro, de familia. típica foto de vacaciones familiares. Exactamente, pero a mí no me daban la cámara. Porque cuando yo tomaba las fotos, pues las cabezas estaban cortadas. Realmente llegó a ser un problema para mí porque no me querían dar las cámaras. O sea, entonces, a la edad de 15 años, yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Yo quiero aprender fotografía. Y bueno, yo lo único que quería era aprender fotografía para que me dieran la oportunidad de tomar las fotos en las fiestas familiares o cosas así, ¿no? Salió un curso, estaba publicitado el curso de básico de fotografía en el claustro de Sor Juana, pero necesita una cámara reflex. Y yo dije, ¿qué es una cámara reflex? Te iba a preguntar. ¿Qué es una cámara reflex, no? ¿Y dónde consigo una cámara reflex? Hasta ese momento yo no sabía que tenía un tío fotógrafo. Él era fotógrafo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le dije, oye tío, ¿me puedes prestar una cámara? Me prestó una Nicomart con un lente 50 milímetros, una cámara muy sencilla, ¿no? Pero funcionaba. Empecé a tomar fotografías en el claustro de Sor Juana en ese curso y me encantó. Pues que nos enseñaron desde cero realmente, porque me aprendí a usar la cámara, aprendí a tomar fotografías, a meterle el rollo. Luego, después de un mes, nos metieron al laboratorio y fue maravilloso. O sea, el revelar los rollos, el imprimir en papel, químicos, preparar los químicos. Una técnica que ya no se usa mucho actualmente, pero ojalá y no se pierda.
¿cuáles consideras que han sido tus principales influencias en el arte y oficio de la fotografía y del periodismo? Porque también, ¿cómo llegaste al periodismo? Lo que pasa es que yo quería estudiar fotografía profesionalmente. Mi tío, después de terminar el curso, me dijo, bueno, pues quédate la cámara, te la presto. Entonces, pues yo seguí tomando fotos. En una ocasión, en el paso de los libros de la estación Pino Suárez y Zócalo, en un stand del Fondo de Cultura Económica, vi un libro que se llama Cómo acercarse al periodismo, de la periodista Sara Moirón. Cuando vi ese libro, dije, ¿qué es el periodismo? Se me hizo muy extraña la portada. Es un señor que está lleno de micrófonos y por ahí se ven las cámaras. Pues dije, ¿qué es periodismo, no? Cuando hojeé el libro en la editorial, decía unas líneas, la autora, que el periodismo es una forma donde tú estás involucrado en muchas cosas. Tú tienes que saber de todo. Tú estás en muchos lugares con mucha gente de todos los niveles. Y es un aprendizaje constante. Y eso me gustó. Me gustó porque yo quería no limitarme a una cosa nada más, sino quería saber de todo. Y además la carrera de fotografía profesional en ese entonces, por lo menos en la Ciudad de México, no existía. Entonces la única forma de estudiar fotografía era a través de la carrera de periodismo, la carrera de comunicación. Oye, Rodrigo, y me imagino que habrás dejado a tu familia con el ojo cuadrado después de que no te querían soltar la cámara por el uso profesional que le das ahora. ¿Cómo llegaste a Japón? ¿Qué te trajo a este país? Cuéntanos un poco. Realmente nunca fue uno de mis objetivos vivir en Japón. Esa fue una gran sorpresa, la verdad. Había vivido en Toronto, en Canadá, antes de venir a Japón. La primera vez que fui a Toronto conocí a mi esposa. Pues estuvimos en una relación a distancia un tiempo, pero al final dijimos, ¿sabes qué? Esto no funciona, a distancia no. Nos separamos. Yo regreso de Canadá y me pongo a trabajar primero estuve en EduSat Radio. Entré como operador de cabina, de la cabina de audio, y terminé produciendo programas culturales. En ese entonces, en las mañanas daba clases en un bachillerato de periodismo, comunicación, redacción, pero estaba dándole vueltas a un tema que me topé en Toronto de la comunidad latina. Y decía, es que quiero volver porque quiero hacer un libro sobre los mexicanos, la comunidad de mexicanos en Toronto. Regresé después de un año a Toronto. Bueno, al final hice el libro y en esa oportunidad conocí mucha gente. Entonces, en ese momento volví a contactar con la que ahora es mi esposa. Me fue a ver a Toronto. ¿Es japonesa ella? Es japonesa. Y bueno, nos vimos y tomamos la decisión de regresar y de casarnos, ¿no? Pero la pregunta era, ¿México o Japón? Porque yo la verdad no me veía en Japón. Bueno, nosotros como nos conocimos en Toronto, queríamos estar viviendo en Toronto, en Canadá, pero no encontramos la forma de emigrar allá. Pues yo dije, bueno, pues al final pensé, pues si ya me aventé la aventura de Canadá y estuvo bien, pues ya Japón, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, dije, el inglés no creo que sea un problema, o sea, todo el mundo habla inglés, si me voy allá y me manejo en inglés, pues yo creo que no hay problema, ¿no? ¿Y cómo fue cuando llegaste aquí? Pues mira, ese es el segundo libro que te tengo que contar. Este libro se llama Freelancing in Tokyo. Este libro yo lo conseguí aquí en Japón, cuando llegué el primer año, me parece. El autor te da muchos oficios. Dice, para entrada, si tú no sabes japonés, tienes tantas opciones para trabajar. Por ejemplo, como actor, como extra, como músico, como escritor, como profesor de idiomas. Entonces este libro me sirvió mucho porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía nada sobre cómo se manejaba la fotografía aquí en Japón. Antes de venir a Japón yo trabajé en el periódico Diario de México, en la mesa de redacción,
con todos los editores que eran puros viejitos, pero yo no sabía cómo se manejaba el periodismo aquí en Japón. Entonces este libro me habló de muchos tipos de trabajo que hacen los extranjeros en Tokio, ¿no? Específicamente en Tokio. Y sí, me puse a buscar, por ejemplo, esos trabajos de extra. Uh-huh. Me puse a buscar y me di cuenta que sí hay como que un mercado para los extranjeros que no hablan japonés, porque cuando yo llegué aquí a Japón, pues no hablaba japonés. O sea, mi esposa me mandó un libro de hiragana y katakana para que yo fuera a ver qué onda. Pero yo no tenía tiempo para andar viendo lo que es el hiragana y el katakana. Oye, y ya que mencionabas que no tenías ni la más remota idea de cómo se ejerce el periodismo en Japón y que lo tuviste que ir aprendiendo sobre la marcha, claro, el libro te ayudó muchísimo. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras con cómo se ejerce el periodismo y el fotoperiodismo en México? Japón tiene ya se está perdiendo, pero todavía estamos hablando de que hay sectores donde si tú no perteneces a un grupo o a un club, no puedes tener acceso a esas conferencias, ¿no? Entonces, eso no lo ves, por ejemplo, en países como México. A conferencias de prensa. Conferencias de prensa. O sea, por ejemplo, para ir a las conferencias de prensa del primer ministro, tienes que pertenecer como que al grupo de los reporteros o los fotoperiodistas de la fuente, ¿no? Uh-huh. No es como que llegas y mandas una carta o hablas con el jefe de prensa o con el área de PR y le dices, mira, soy fulano de tal, vengo a cubrir esto. No es así. También poco a poco ya ha venido desapareciendo eso. Por ejemplo, en el área de espectáculos ya no se da. En el área de espectáculos, quizás por la influencia de que hay gente que viene del extranjero y trabajan con agencias extranjeras, pues ya no hay ese círculo que le llaman club, o sea, clubes, ¿no? Uh-huh. Los clubes, Kisha Club, los clubes de periodistas. Pero todavía en áreas como política, deportes, están todavía bastante segmentados. Sí, bastante segmentados y es difícil entrar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uh-huh, como fotoperiodista extranjero que trabaja para agencias extranjeras, yo pertenezco a lo que le llaman el grupo de pool foto de las agencias extranjeras, donde mandan a un representante a eventos de, por ejemplo, conferencias de prensa con el primer ministro cuando declara lo del estado de emergencia o cosas así de altos mandatarios, mandan a un representante y ya. O sea, cuando llegaste aquí a Japón, ¿cómo fue que lograste introducirte en esos grupos o cómo le hiciste para iniciar a trabajar en el periodismo aquí en Japón? Pues estudié japonés 3 años. La verdad fue muy difícil para mí. Yo no digo que sea el japonés difícil, yo digo que depende de motivación. Mi primer acercamiento al periodismo otra vez, o al fotoperiodismo, fue porque yo trabajaba en un restaurante mexicano que se llamaba El Rincón de Sam, con el mariachi japonés Samurai, Sam Moreno, que es el vocalista, y él era el dueño del restaurante. Entonces, en una ocasión lo visitó el Último Dragón y le dijo, oye, Sam, voy a hacer... ¿Qué pasó? Como que el Último Dragón. Un luchador. Un luchador que se llama el Último Dragón. Un luchador japonés muy famoso en México, ¿no? Sí. Yo cuando era niño veía las luchas en la televisión y él salía. Entonces fue porque quería promocionar un evento de lucha de japoneses mexicanos. Uh-huh. Y yo le dije, oye, ¿podría yo tomar fotografías? ¿Sería posible que yo pudiera tomar fotografías del evento? Me dijo, sí, no hay problema. Entonces le dije a una amiga de la carrera del PART que yo sabía que ella trabajaba en la revista Luchas 2000, una revista de luchas famosa en México. Me contactaron después de ese evento y me dijeron, queremos ofrecerte que seas nuestro corresponsal allá. Entonces me quedé con ellos 2 años.
2 años mandando material fotográfico, textos. La revista ya no existe, me parece que ya no existe, pero después terminamos la relación de trabajo y regresé a México y fui a la universidad. Yo estaba esperando encontrarme con mi profesor de fotoperiodismo, que hizo este libro de Afganistán, Irak y Chechenia, cuando Estados Unidos hizo la ocupación en Afganistán. Pero me encontré con otro profesor, mi profesor de periodismo deportivo, y me dijo, ¿y por qué no tratas con AFLO? Le dije, ¿qué es AFLO? Me dice, AFLO es una agencia japonesa de deportes con las que nosotros trabajamos. Mi profesor trabajaba en ese entonces en Mex Sports. Entonces ellos tenían como que relación con esa agencia. Y ya les escribí, me dijeron, bueno, a ver, mándanos tu material. Pues yo les mandé fotos de marchas en México y me dijeron, no, sí, pero esto no nos sirve. Y yo les dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Hay una marcha contra las plantas nucleares. ¿Te parece que vaya, tome unas fotos y te las mando y tú me dices? Fue a la marcha, yo sin gafete de prensa ni nada, así como... Pero bueno, lo que yo aprendí en Canadá es confianza. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, puedes hacer las cosas. Yo me metí a una marcha del orgullo lésbico gay, sin gafete de prensa ni nada, pero yo metí muy confiado adentro del parade y empecé a tomar fotos y nadie me dijo nada, ¿no? Entonces yo dije, vamos a aplicar la técnica de la confianza, ¿no? Así como que, sí, yo soy fotógrafo. Y si me lo permites, de la tenacidad, Rodrigo, porque veo que te has abierto paso cada vez que no hay cámara para ti, vas y lo logras. No, tus fotos no son lo suficientemente deportivas, vas y lo logras. Me imagino que tu profesor de periodismo deportivo debe estar muy orgulloso de ti, porque sabemos que recientemente has estado muy ocupado cubriendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Cuéntanos un poco de estas experiencias y sobre todo cómo es el detrás de las cámaras en este caso. Nada más para cerrar lo de AFLO, estuve con ellos 6 años. Empecé como colaborador y terminé como fotógrafo exclusivo. Ellos son una agencia especializada en fotografía deportiva. Y ellos no tenían a nadie en fotografía que cubriera noticias, política, marchas. Entonces todo lo cubría yo, menos deporte. Y yo siempre les dije, oye, yo quiero cubrir pues deporte, aunque sean partidos pequeños, partidos insignificantes, mándame, porque pues quiero hacer experiencia, ¿no? Cubriendo deportes, creciendo en ese área, ¿no? Porque cubría del todo menos deportes y yo quería cubrir deportes, me llamaba mucho la atención. Entonces, al final terminamos una relación laboral de 6 años, me fui por la libre como freelance, empecé a relacionarme. Yo le pregunté a mi agencia con la que ahorita trabajo más, que se llama Suma Press en Estados Unidos, es una agencia de noticias, de fotoperiodismo. Les dije, oye, vienen los Olímpicos y le dije, quiero cubrir para ustedes, yo estoy aquí en Tokio, quiero cubrir para ustedes los Olímpicos. Y me dijo, no, pues discúlpanos, pero no, nosotros ya tenemos a nuestros fotógrafos. Por suerte, ese año 2019, por suerte, yo ya había cubierto el Mundial de Rugby, ya había cubierto el Mundial de Karate, el Mundial de Judo. Entonces les mandé, pues ya tenía un poquito de material de fotografía deportiva que había hecho, que es muy... fotografía deportiva se trabaja muy rápido y es muy estresante en el aspecto de que tienes que mandarla rápido. Y me dijeron, bueno, sí, está bien. Dije, bueno. Sí me dio mi acreditación y bueno, pues el primer día antes de la inauguración yo cubrí México-Francia, un partido de soccer. La verdad no me dieron nervios porque yo ya había cubierto fútbol. Cubrir olímpicos, al final concluyo que yo ahora entiendo por qué mandan... cada agencia mandan 4 o 5 fotógrafos porque mandan a sus especialistas. No todos cubren atletas de todos los países y no todos cubren todos los deportes. Hay un especialista, por ejemplo, en soccer, en voleibol y cada agencia cubre a los deportistas de sus países.
Y a eso van y ya está. O sea, los japoneses cubren a los deportistas japoneses, los mexicanos a los deportistas mexicanos y tales deportes. Porque lo que yo me di cuenta es que había deportes que, como ese del trampolín, pues la verdad es que yo no conozco las reglas de ese deporte y yo no sabía calificarlo. Yo no sabía en qué momento la posición o la altura era los puntos, o sea, a la fecha no entendí. O sea que para poder hacer fotografía deportiva, de alguna forma tienes que entender y conocer el deporte para conocer en qué momento puedes tomar las mejores fotos. Exactamente. Yo ya conocía el rugby, ya conocía el judo, ya conocía el fútbol, pero había deportes que yo nunca había tenido contacto con ellos, ¿no? Nunca había tomado fotografías de equitación y me pareció muy interesante, me pareció muy bello. Entonces, cuando uno no sabe muy bien cómo está la situación, pues observas a los demás compañeros, ¿no? Y dices, a ver, ¿por qué está aquí? Y ¿por qué en este ángulo, no? Para también, porque ellos son los que saben. Y eso te ayuda también, por ejemplo, porque entonces lo que entiendo es que en fotografía deportiva necesitas tener como un conocimiento especializado de lo que vas a retratar, de lo que vas a fotografiar. ¿En otros tipos de fotografías también? Claro. Por ejemplo, en las fotografías de conferencias de prensa, las fotografías importantes, por ejemplo, aquí en Japón, el estilo japonés es cuando entra la persona, entra caminando, entonces tomas una foto de cuerpo completo. Hay editores que te piden que sin micrófono, mejor, para que esa foto con la cara totalmente limpia visualmente se puede reusar en otros artículos. Por ejemplo, cuando son conferencias de que tienen que pedir disculpas, la foto de cajón es cuando el grupo de conferencistas hace una referencia en el aspecto de pedir perdón. O sea, el fotoperiodismo tienes que estar informado de qué está pasando, qué pasó, porque es como los escritores, como los reporteros. Ellos están informados y ya más o menos saben cómo redactar la nota, saben qué esperan que digan. El fotoperiodista es igual. El fotoperiodista ya tiene que traer en la cabeza la imagen, la foto. Ya nada más lo único que tiene que hacer es hacerlo real. Pero en cuestión de olímpicos, como era mi primera experiencia, fueron cosas que no había tomado, pero me encantó. Pero obviamente no se puede tomar todo. Tienes que ser muy selectivo, tienes que pensar para quién estás trabajando, para qué agencia y de qué país, porque no se puede cubrir todo. Y sí tienes que estar informado. Oye, Rodrigo, y pues ojalá que muy pronto nos puedas compartir algunas de las fotos que tomaste sobre las Olimpiadas Tokio 2020, que las podamos exhibir en nuestra galería virtual para que quienes nos escuchan vean tu trabajo, tu gran trabajo. ¿Cuál sería tu foto favorita de las Olimpiadas? ¿Nos puedes hablar de esa? Mi foto favorita de las Olimpiadas es cuando está el estadio y lo iluminan con los fuegos artificiales, porque en el opening, en la apertura, ¿no? Porque, mira, yo cubrí desde el 2019 todos los eventos de promoción que se llevaron en Tokio. Incluso nos invitaron al área de Fukushima a ver cómo estaban las condiciones, nos dijeron, mira, no hay radiación ya. Ese era el objetivo de los Olímpicos también, promover la reestructuración del área la restauración del área de la prefectura de Fukushima, del prestigio de volver a recuperar ese prestigio de alimentos. O sea, era como que la culminación de todo ese trabajo en una imagen era esa. Que empezaran los Olímpicos, ¿no? Con los fuegos artificiales. Entonces, esa yo creo que es mi foto favorita porque para mí significó, pues, todo ese trabajo que viene atrás, todos esos dolores de cabeza que también había, que sí se hacían, que sí no se hacían, que por la pandemia, pero al final, pues, se hicieron los Olímpicos. Para mí, esa foto representa mucho. Lo que yo te quisiera preguntar entonces ahora son ya para finalizar, dos cosas. Uno,
cuéntanos cuál ha sido la experiencia más impactante o más interesante que has vivido como fotoperiodista en Japón. Y finalmente, ¿qué recomendación le darías tú a los mexicanos que deseen vivir en Japón o estén interesados en practicar aquí en Japón la fotografía o el periodismo? Sobre tu primera pregunta, hay dos sucesos que a mí me pasaron en Japón. El primero, cuando estaba yo en AFLO, una vez me dijeron, ¿sabes qué? Nos encargaron que hicieras fotos a una persona en tal pueblito, en Sendai. Entonces, pues te vas a ir a tomarle fotos para una revista francesa y de ahí te vas a ir a recorrer todo lo que es Sendai, todo lo que pueblitos que fueron afectados por el tsunami. Pero me fui así recorriendo, me fui de arriba hacia abajo porque me fui en el Shinkansen y puebleando. Uh-huh. Entonces para mí fue muy impactante porque el contraste con Tokio. Uh-huh. Tokio es una ciudad que cuando tú vienes te dejas sorprendido así de wow, la tecnología, los edificios, tanta gente. Te vas a esas zonas y te das cuenta que la gente es muy reservada. A mí se me hizo muy callado todo en esas zonas. Yo quería ir al árbol milagroso, el único árbol que sobrevivió del tsunami. A mí me dijeron, quiero una foto del árbol cuando el sol esté amaneciendo y el sol esté atrás del árbol. Entonces ese día había tormenta de nieve y yo pedí un taxi. El taxi no llegó y bajé a las 4:30 de la mañana a recepción y me dijeron, oye, es que el taxi no llegó. Y no contestan. Dije, no, es que yo necesito esa foto, yo tengo que hacer esa foto, a mí me pidieron esa foto. Le dije, no estaba muy lejos, estaba como a media hora caminando, pero fui caminando a lo largo de la carretera donde pues, está todo oscuro. Fueron experiencias muy, muy diversas en ese viaje. Esa es una. La siguiente experiencia fue cuando tuve la oportunidad de ir adentro a visitar la planta de Fukushima. La planta nuclear. La planta nuclear de Fukushima, Daiichi. Es impresionante. Debió de haber sido bestial lo que pasó ahí porque es una instalación enorme. O sea, son torres gigantes. Yo me sentía un enanito en ese lugar. Todo es gigante, todo es enorme. Entonces, la fuerza que debió haber llevado el mar para haber destruido o haber afectado esa planta debió haber sido bestial. Entonces... ¿Y tu recomendación para los...? Pues mi recomendación es que hablen japonés. Y no solamente para ejercer el periodismo o la fotografía, para todo. Se necesita que hablen japonés porque el inglés no... O sea, sí te ayuda. Yo trabajo para agencias extranjeras y todo lo mando en inglés, pero todas las relaciones públicas con las agencias de PR, todas las relaciones con oficinas de gobierno, todo eso es en japonés. Toda la información que me llega a mí es en japonés. Pues si yo no supiera japonés estaría muy, muy limitado. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos tus experiencias. La verdad es que yo en lo personal he aprendido mucho de la fotografía y desde tu óptica. Gracias. Muy interesante. Ya nada más para finalizar, nos gustaría hacerte algunas preguntas que siempre planteamos a todos nuestros invitados. Ok. ¿Qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? Si es primera vez, que visiten la Ciudad de México, obviamente los museos, que visiten, por ejemplo, Jalisco, el área donde está Tequila, o sea, que visiten que se tomen un buen tequila. Que se tomen un buen tequila. Si ya están más empapados en lo que es la cultura mexicana, que traten nuevas experiencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, irte a una pulquería y tomarte un pulquito en el Zócalo, o ir a un evento de lucha libre, o ir a pueblear. Hay pueblitos muy bonitos afuera o sea, por ejemplo, en Veracruz, Tecolutla, es un pueblo maravilloso. Yo cuando fui, dije, yo quiero vivir aquí de viejito. Con mucha historia. Claro, o sea, o Chiapas,
también, ¿no? San Cristóbal de las Casas es maravilloso, o sea... Oye, ¿y qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? La oportunidad de conocer otras mentalidades. Yo creo que es importante venir aquí con la mente abierta. Tenemos una identidad que no vamos a perder jamás. Y en base a esa identidad también es tener la mente abierta para aceptar otras culturas, otras opiniones, otras costumbres. No se pierdan esa oportunidad, ¿no? O sea, conozcan, no juzguen, solamente conozcan. Y si no les gusta, pues no hay problema, ¿no? O sea, no es necesario, pero que nos guste todo. Hay cosas que a mí no me gustan, hay cosas que sí me gustan, pero yo ya lo experimenté. Entonces, dense esa oportunidad. Claro que sí. Y ya por último, la gran pregunta de rigor, ¿tus quesadillas son con queso o sin queso? Esa es una pregunta difícil porque a mí me gusta el queso, pero sí, yo a veces, por ejemplo, mi quesadilla favorita es la de queso con hongos. Buenísimo. Pero una buena, ahora que estoy aquí en Japón y no he ido a México, pues sí, una buena quesadilla de pollo, sí. ¿Qué te la echas? Sí, pues muchas gracias, Rodrigo, te agradecemos mucho tu presencia en este episodio y todo lo que nos has contado. Gracias. Gracias a ustedes, gusto. Gracias a ustedes y muchas gracias. Cerramos con esto nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a Rodrigo y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, envíenos sus sugerencias sobre a quién les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario al correo info.jpn@sre.gov.mx. Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. A partir del próximo 17 de septiembre, podrán ver algunas de las obras de Rodrigo en la galería virtual de la embajada en kunstmatrix.com/en/embamexjp. Encontrarán el enlace en las notas del episodio. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y en japonés. No dejen de escucharnos. ¡Sayonara!